En 1904, el empresario Gus Mears y su hermano Joseph adquirieron el Stamford Bridge, un estadio de atletismo al cual Mears planeaba convertirlo en uno de fútbol. La familia le ofreció el estadio al Fulham Football Club, pero la oferta fue rechazada. Como consecuencia, los propietarios decidieron fundar su propio club para ocupar su nuevo estadio. Como ya existía un club llamado Fulham, los fundadores decidieron adoptar el nombre del adyacente barrio de Chelsea para el nuevo club, sabiendo rechazado nombres como Kensington Football Club, Stamford Bridge Football Club y London Football Club. Los hermanos Mears fundaron formalmente el Chelsea Football Club el 10 de marzo de 1905 en el pub The Rising Sun, actualmente The Butcher Hook en Fulham Road. Poco después de su fundación, fue elegido para participar en la Football League. El club ascendió a la máxima categoría en su segunda temporada de existencia y osciló entre las primeras dos divisiones del fútbol inglés en sus primeros años. Llegó a la final de la FA Cup en 1915, donde fue derrotado por el Sheffield United 3-0 en Old Trafford, y finalizó tercero en la First Division en 1920, su mejor posición en liga hasta ese momento. Chelsea ganó gran reputación por la firma de jugadores de renombre y por mostrar espectáculo durante los partidos, aunque causó muy poco impacto durante el periodo comprendido entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. El exdelantero del Arsenal y de la selección de fútbol de Inglaterra, Ted Drake, se convirtió en entrenador del Chelsea en 1952 y procedió a modernizar el club. Se eliminó el escudo de pensionista del Chelsea y se mejoró la cantera del club y la forma de entrenar del equipo, llevando al Chelsea a su primer campeonato de liga en la temporada 1954-1955. La temporada siguiente, la UEFA creó la primera Copa de Campeones de Europa, pero después de objeciones por parte de la Football League y de la FA, el Chelsea se vio obligado a retirarse del torneo antes de que este comenzara. Chelsea no pudo proceder este éxito y pasó el resto de la década de 1950 en la mitad de la tabla. Drake fue destituido en 1961 y sustituido por el jugador-entrenador Tommy Docherty. Docherty armó un equipo con varios jóvenes talentosos que lucharon por consagrarse en algún torneo durante toda la década de 1960 y soportaron muchos fracasos. El equipo estaba en camino a conseguir un triplete en la temporada 1964-1965, First Division, FA Cup y Football League Cup, ganando solamente la League Cup, mientras que en las otras dos competiciones no logró consagrarse como campeón. En 3 temporadas los Blues fueron eliminados en las semifinales de varias competiciones importantes, logrando solamente un subcampeonato de la FA Cup. No fue sino hasta 1970 cuando el Chelsea logró el campeonato de la FA Cup por primera vez en su historia, superando al Leeds United por 2-1 en la final de desempate. Un año después, Chelsea logró consagrarse en su primera competición europea cuando ganó la Recopa de Europa en otra final de desempate, al haber derrotado al Real Madrid por 2-1 en Atenas. A finales de los años 70 y durante la década de los 80 comenzó un periodo turbulento para el Chelsea. Una ambiciosa modernización de Stamford Bridge puso en peligro la estabilidad financiera del club. Los jugadores estrella fueron vendidos y el equipo fue relegado a la segunda división. Otros problemas fueron causados por el surgimiento de los hooligans, los cuales fueron la plaga del fútbol inglés durante toda la década. En 1982, en medio de una fuerte crisis financiera, Ken Bates compró al Chelsea por la increíble suma de €1, aunque después la plena propiedad del Stamford Bridge fue vendida a promotores inmobiliarios, lo que significaba que el club pudo haber perdido su estadio. En el campo de juego las cosas mejoraron un poco, pero la irregularidad aún estaba presente. Estuvieron cerca de descender a la tercera división en la temporada 82-83, pero con la llegada de John Neal se pudo armar un impresionante equipo con un desembolso mínimo. Chelsea ganó el título de la segunda división en la temporada 83-84 y logró establecerse en la primera división antes de descender nuevamente en el 88. El club logró ascender un año después con otro título de segunda división para no volver a descender de nuevo. Después de una larga batalla legal, Bates logró reunir la plena propiedad del estadio con el club en 1992, al llegar a un acuerdo con sus acreedores después de que los promotores inmobiliarios se fueran a la quiebra por un desplome del mercado.
La nueva forma de jugar del Chelsea en la Premier era poco convincente a pesar de que llegó a la final de la FA Cup en el 94. No fue sino hasta la llegada de Ruud Gullit en 1996 como jugador-entrenador cuando la suerte del club cambió. Gullit añadió varios jugadores de clase mundial al equipo, dándole su segunda FA Cup en 1997 y llevándolo nuevamente a ser uno de los mejores equipos en Inglaterra. Luego, Gullit fue sustituido por Gianluca Valli, quien llevó al equipo a conseguir la Football League Cup, la Recopa de Europa y la Supercopa de Europa en 1998, la FA Cup en el 2000 y la clasificación a su primera Liga de Campeones de la UEFA el mismo año. Vialli luego fue reemplazado por otro italiano, Claudio Ranieri, quien llevó al Chelsea a la final de la FA Cup en el 2002 y a la clasificación de la Liga de Campeones un año después. En junio de 2003, Bates vendió el club al multimillonario ruso Roman Abramovich por 140 millones de libras, completando lo que en ese entonces fue considerada la venta más cara de un club en la historia del fútbol inglés. Más de 100 millones de libras se destinaron en la contratación de nuevos jugadores, pero aún así Ranieri no pudo conseguir ningún trofeo, por lo que fue sustituido por el entrenador portugués José Mourinho. Bajo el mando de el Chelsea se convirtió en el quinto equipo inglés en ganar un bicampeonato de la liga desde la Segunda Guerra Mundial, esto en 2004-2005 y 2005-2006. Además de ganar la FA Cup en 2007 y dos títulos de Football League Cup en 2005 y 2007, en septiembre de 2007 Mourinho fue sustituido por el israelí Abraham Grant, quien llevó al equipo a su primera final de Liga de Campeones en 2008, en donde fue derrotado en penaltis por el Manchester United. Grant fue despedido días después y sustituido por el brasileño Luis Felipe Scolari en julio de 2008. En 2009, Gus Hiddink guió al club a un nuevo título de la FA Cup. En la temporada 2009-2010, su sucesor Carlo Ancelotti consiguió revalidar el título de la FA Cup y ganó primer campeonato de Premier League obteniendo el doblete, siendo además el primer equipo de la máxima categoría del fútbol inglés en anotar 100 goles por liga desde 1963. En 2012, el interino Roberto Di Matteo llevó al Chelsea a obtener su séptimo título de FA Cup y su primera Liga de Campeones de la UEFA, superando al Bayern de Múnich por 4-3 mediante la tanda de penaltis, convirtiéndose en el primer equipo de Londres en ganar el trofeo. En 2013, bajo la conducción técnica de Rafael Benítez, Chelsea se coronó campeón de la Liga Europea de la UEFA, al derrotar por 2-1 al Benfica, convirtiéndose el primer equipo en ser el vigente campeón de los dos títulos continentales, Liga de Campeones y Liga Europea, el primer equipo en conseguirlos de manera consecutiva y llegando al selecto grupo de clubes, formando hasta entonces por la Juventus, el Ajax, Bayern Múnich y el Manchester United de los ganadores de los 3 títulos de la UEFA, sumando a los anteriores de la Recopa de Europa. Al final de la temporada, José Mourinho volvió a ser contratado como entrenador del club y en su segunda temporada al mando obtuvo la Copa de la Liga en marzo de 2015 y el quinto título de Liga del club 2 meses después. El Chelsea ganó la Liga en 2017, FA Cup en 2018 y la Europa League en 2019. El jugador que más partidos oficiales ha jugado con este equipo es el excapitán Ron Harris, que jugó en 795 encuentros entre 1961 y 1980. Este récord está lejos de ser alcanzado en un futuro cercano. El guardameta con más encuentros disputados es Peter Bonetti, con 729 apariciones entre 1959 y 1979. Actualmente el jugador con más apariciones en el Chelsea es Frank Lampard, su actual entrenador, con 604 encuentros disputados desde que fue contratado en 2001, además de que es el jugador con más llamadas a la selección inglesa, acumulando 88 llamadas y 86 durante su estadía con el Chelsea. Frank Lampard es el goleador histórico del Chelsea con 203 goles desde 2001.